La infancia es una etapa decisiva que marca el desarrollo y crecimiento más allá de la niñez. De ahí la importancia de la psicología infantil, ya que a través de esta especialidad se promueve el bienestar infantil y se abordan los problemas y trastornos psicológicos en los menores. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos qué es la psicología infantil y qué trastornos trata. ¿Listos? Aquí vamos. Primero, ¿qué es la psicología infantil? La psicología infantil es la rama de la psicología que analiza el comportamiento del niño y la niña, desde su nacimiento hasta la etapa de la adolescencia. En este estudio del menor, el psicólogo infantil realiza una evaluación a nivel cognitivo, perceptivo, motor, afectivo y social. A partir de la información recopilada, él determina cuál es el problema o trastorno del neurodesarrollo a abordar, para posteriormente definir un tratamiento psicológico adecuado. Los psicólogos infantiles diagnostican y tratan los problemas y trastornos en los niños y niñas teniendo en cuenta los diferentes factores de riesgo: biológicos, originados por la genética; ambientales, de influencia social y estilos de crianza; temperamentales, que hace referencia a rasgos característicos de la propia personalidad. Sea cual sea el problema o alteración psicológica, el objetivo principal de la psicología aplicada a la infancia es mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas, favoreciendo su desarrollo emocional, conductual y cognitivo, así como su integración en la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que hace un psicólogo infantil? El psicólogo infantil trabaja en la evaluación y la intervención de problemas psicológicos en la niñez. Estos especialistas poseen conocimientos en psicopatología infantil, neurodesarrollo, educación y neuropsicología para desarrollar funciones como las siguientes. Número 1. Evaluación psicológica. La evaluación psicológica es una de las funciones que el psicólogo infantil debe llevar a cabo para valorar al niño o niña y evidenciar si se producen alteraciones en su desarrollo. Para hacerlo, este especialista emplea instrumentos de evaluación como los test psicológicos y neurológicos, las escalas de maduración o el dibujo, además de la observación y la entrevista a los padres. Número 2. Psicoterapia infantojuvenil. Una vez realizada la evaluación y diagnóstico, es momento de aplicar la intervención psicológica. A partir de ahí se procura poner solución o mejorar problemas de desarrollo infantil. Para ello, el psicólogo infantil aplica la psicoterapia más adecuada en cada caso, siempre en colaboración de los padres, las madres y o los tutores legales del menor. La terapia infantil emplea el juego y la propuesta de actividades para promover el autocontrol, mejorar la autoestima y aprender nuevas habilidades. Asimismo, la intervención pone el foco en remodelar conductas, promover la gestión emocional y fomentar la relajación con técnicas de respiración y meditación. Número 3. Asesoramiento educativo. Muchos centros educativos cuentan con psicólogos infantiles y especialistas en psicopedagogía para asesorar a las familias en materia de crianza y educación, así como fomentar un aprendizaje óptimo en las aulas. Los profesionales especializados en psicología infantil son una figura clave en los entornos educativos, especialmente en la etapa de la adolescencia, donde se trabajan las habilidades comunicativas, la autoconfianza, la resolución de conflictos, la prevención y la detección de bullying o el uso adecuado de las nuevas tecnologías. ¿Qué problemas y trastornos tratan los psicólogos infantiles? Los psicólogos infantiles se ocupan de evaluar, diagnosticar, tratar y prevenir trastornos del neurodesarrollo y problemas psicológicos infantiles. Algunas de las alteraciones más comunes en la infancia y la adolescencia son las siguientes. Número 1. Acoso escolar. El acoso escolar o bullying es lamentablemente uno de los problemas más comunes entre los niños y los adolescentes. Puede ser físico, social o psicológico, y aunque suele producirse en las aulas, cada vez son más comunes los casos de ciberacoso. Sobre este tipo de maltrato, los psicólogos infantiles tienen un papel fundamental para la prevención, la detención y la intervención del acoso infantil. Además, con la terapia pueden ayudar a los menores a favorecer su autoestima y potenciar sus habilidades sociales. Número 2. Trastorno de ansiedad por separación. Se trata del desorden que presentan los niños y las niñas al estar lejos de sus padres y madres. Por ejemplo, los menores pueden rechazar quedarse solos en casa y preocuparse constantemente y excesivamente ante la posibilidad de perderse o ser secuestrados. Número 3. Depresión infantil. La depresión infantil se caracteriza por una profunda tristeza y desánimo en la infancia, que afecta notablemente al estado de ánimo, comportamiento y calidad de vida del menor. Número 4. Autismo. El autismo es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes en la niñez. Se trata de una alteración caracterizada por dificultades para la comunicación, conductas de repetición y problemas de adaptación social. Número 5. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los problemas más tratados en consultas de psicología infantil. Se trata de una alteración que genera una gran inestabilidad emocional y que comprende la distracción, la hiperactividad y la impulsividad. Esta especialidad de la psicología promueve estilos de apego y crianza saludables.
y fomenta la responsabilidad afectiva y la gestión emocional desde la niñez. Si la información te ha sido de utilidad, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.